Convino Conversar, un espacio derivado del amor a la escucha, por Inma Ortiz. Convino Conversar, conviene con versos, contiene contextos, un podcast que convoca a los distintos nombres de la belleza para entrelazarlos con la vida de los personajes. Convino Conversar. 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 Hoy convino conversar con Marina Casado. Marina Casado tuvo claro desde pequeña que su propósito era escribir, por eso no sorprendió a nadie que con 7 años rubricase relatos y con solo 10 recibiese su primer premio literario por un cuento al que tituló La princesa de las nubes. Quizá esa ceremonia de entrega de este primer galardón la inspiró para afinar versos, ya que la poesía fue una de sus grandes pasiones desde muy joven. Uno de los poetas que atrajo su atención siendo nuestra protagonista una adolescente fue Luis Cernuda. Dicen que Cernuda era un niño muy peculiar, un niño que se paraba a mirar el cielo de su ciudad, Sevilla, a contemplar cómo brotaban las flores. En definitiva, el niño Cernuda tenía una capacidad de percepción muy diferente al resto. Al hilo de esto, ¿y tú que afirmas que abandonar la infancia fue una de las peores decisiones? ¿Cómo era la niña Marina? ¿Y qué cosas de esa niña siguen estando presente en la mujer que eres ahora? Yo cuando era niña pues era una niña caprichosa, un poco mandona, muy tímida, y quizá esa timidez también me llevó a proyectarme mucho en los mundos de la fantasía, de la imaginación, que es algo que ha marcado mi vida desde el principio. Yo me pasaba la vida leyendo, o sea, leía muchísimo. También escribía bastante desde muy pequeña, porque quería ser escritora, lo tenía clarísimo desde que era muy pequeña también. Y bueno, pues la imaginación marcó absolutamente mi vida. Recuerdo que Roald Dahl siempre ha sido mi escritor favorito, sigue siéndolo, porque esos mundos que tiene él estaban a la altura de lo que había en mi cabeza. ¿Y qué queda de esa niña? Pues queda todo, porque al final soy la misma, pero evolucionada, quiero decir, sigo siendo caprichosa, sigo siendo muy tímida y sigo teniendo un exceso de imaginación y de sensibilidad también. Lo que pasa es que las experiencias vitales, el decir adiós a muchas personas que te protegían, que te querían, y ver cómo cada vez te vas quedando un poco más sola en ese sentido en el mundo, pues eso también te hace perder un poco la ilusión en la vida, ¿no? No sé si decir la ilusión, pero te vuelve más prosaica también. Es lo que tiene crecer, madurar. Para mí la infancia es el paraíso perdido. ¿Y si yo te digo Guinejo, tú qué me dices? Dentro de esa imaginación que yo siempre he tenido, pues creé algo llamado el marinismo, que es como una especie de filosofía vital marinística, de marina, y que incluye pues también neologismos, que yo llamo marinismos. Y uno de ellos, el primero, creado en 1998, fue la palabra guinejo. ¿Qué significa guinejo? Bueno, pues es una palabra que yo no encontraba la palabra justa para describir la sensación que me producía un gato que fuera suavecito, blandito, achuchable. Ese grado máximo de achuchabilidad sería guinejo. Tuve que inventarme una palabra para describir esta sensación, y después pues surgieron bastantes más. Esa imaginación desbordante puede llevarte a disfrutar, pero también puede hundirte por no alcanzar aquello que imaginas. Así que siguiendo con Neruda y su realidad y deseo, yo te pregunto, ¿qué diferencia hay entre un recuerdo de algo que se ha vivido de verdad y un recuerdo de algo que se ha imaginado pero no se ha llegado a consumar? Me gusta mucho esta pregunta sobre la realidad y el deseo. Todo muy cernudiano, ¿no? Precisamente Luis Cernuda tiene una carta que escribió a un personaje de una novela de André Gide. El personaje era Lafcadio Luqui,
Él se había enamorado de este personaje de ficción cuando era joven y en la carta empezaba diciendo que la realidad por sí sola no nos basta y tenemos que acudir a ese margen de vagas luces y vagas sombras que proporciona la imaginación. Algo así decía. Es decir, que la realidad nunca parece suficiente y tenemos que imaginar. Eso partimos de ahí y estoy totalmente de acuerdo porque de hecho en eso he basado mi vida, ¿no? El problema es que muchas veces un exceso de imaginación nos lleva a no atrevernos a hacer realidad las cosas. Me explico. Yo a lo largo de mi vida he tenido muchos amores platónicos, por ejemplo, que están muy bien porque para crear historias, relatos, novelas, poemas, es una maravilla. Lo de los amores platónicos es muy bonito. Pero desde un punto de vista práctico siempre te deja ese deseo de... esa idea de desear algo y no alcanzar, quedarte siempre con simplemente ese deseo. Entonces, eso se puede extender un poco a todo. Yo, por ejemplo, muchas veces cuando escribo novela, imagino situaciones, personajes, vidas que me hubiera gustado vivir si yo hubiera sido de otra forma, que no he alcanzado y que vivo a través de la literatura. Yo también, como cernuda, me he enamorado de personajes de ficción, de novelas, de películas, alguna vez incluso de algún personaje que he creado yo misma. Y es curioso esto, porque a veces elegimos la imaginación por encima de la realidad. También depende mucho de tu personalidad. Creo que los introvertidos en numerosas ocasiones no exteriorizamos lo que sentimos o pensamos y eso nos hace crear muchas barreras. Y lo proyectamos todo en el arte, del tipo que sea. Es muy curioso. Ya digo que me encanta la pregunta porque podría hablar durante años de esto. Además de Cernuda, otro de tus autores referentes es Ángel González, un poeta que saboreaba la vida y encontró en Rota su paraíso. ¿Cuál es ese lugar que se convierte en tu punto ciego de realidad? ¿Cuál es tu refugio? Qué importante es esto de tener un refugio, ¿verdad? Un paraíso terrenal. Porque está muy bien vivir aventuras, descubrir sitios nuevos, pero es fundamental también tener un refugio al que acudir, en el que inspirarte, en el que poder desconectar de la rutina. En mi caso, sin duda, es Conil de la Frontera, que es un pueblo de Cádiz, al que yo siempre voy en verano desde hace muchos años, desde que era pequeña, he ido siempre con mis padres y sigo yendo. Y es un lugar que tengo asociado a la mejor estación del año, que es el verano, las vacaciones, como digo, desconectar de la vida normal y cotidiana. Lo encuentro ya muy familiar después de tantos años. Tiene una de las mejores playas que he visto en mi vida. Tiene un pueblo muy animado y muy bonito, quizá demasiado animado en los últimos años porque se está masificando, pero yo todavía le encuentro ese punto romántico y para mí es como una segunda tierra. Simplemente estar allí y mirar cómo los pinos se tuercen por el viento de levante me parece ya como una tranquilidad, una paz que no me daría a otro lugar. O sea, yo creo que siempre seguiré acudiendo allí en verano, 15 días o los que pueda, porque me da paz, me hace recargarme de energía, aunque sean solo 15 días al año. Y además desde allí se puede viajar a sitios muy bonitos como es la propia ciudad de Cádiz, Cádiz capital, con la playa de la Caleta, con el barrio de la Viña. O sea, es que Cádiz en general, toda la bahía gaditana está llena de sitios preciosos y allí he escrito muchos de mis mejores poemas. Y finalizamos este primer bloque de Convino Conversar con la pregunta que el anterior invitado, Raúl Gracia, el Tato, dejó para ti sin saber que eras tú. ¿Cuál es el último libro que has leído? Si lo recomendarías, ¿y por qué? Pues justo me acabo de terminar La Bajamar, de Aroa Moreno Durán, que me ha gustado mucho. Es una novela que combina varias voces femeninas y de diferentes generaciones, pues desde la época de la Guerra Civil, a la que perteneció la abuela, a una generación posterior y a la última, que es una mujer de 40 y algo, sí. Y entonces esa combinación de voces
que se van turnando en cada capítulo, la forma en la que está todo narrado, la sensibilidad, me ha gustado mucho. La historia en sí no presenta ningún misterio, no es una novela policíaca ni nada de esto que tanto se lleva ahora, pero es un libro que te engancha, sobre todo por su estilo y por esa sensibilidad y ese punto de vista femenino de cómo han vivido 3 mujeres distintas la historia, la época que les ha tocado vivir. La recomiendo mucho, la verdad. Me voy a leer más libros de esta autora porque me ha gustado un montón. Preguntas convenientes con Gabriela Ocampo. ¿Qué conversación te gustaría tener y con quién? Voy a ponerme fantástica y voy a elegir a alguien con quien ya no puedo conversar, excepto a través de su poesía, que es Luis Cernuda, el poeta de la generación del 27. Fue el primer poeta que yo empecé a leer allá por mi adolescencia y me fascinó su poesía y también su biografía, porque él tuvo una vida muy complicada, muy interesante. Él fue homosexual en una época en la que no estaba bien visto en la sociedad. Él vivió la época de la República, de la Guerra Civil, tuvo que exiliarse. Fue una persona que amó mucho, pero no encontró correspondencia, por lo tanto tuvo siempre esa dosis de tormento. Y me gustaría hablar con él simplemente para que me contara un poco su visión, que ya la cuenta, ¿no?, en su poesía y en su obra, pero me gustaría mucho hablarle y hablarle yo también de esta época, ver cómo ha cambiado la mentalidad de las personas. No sé, me haría mucha ilusión hablar con Luis Cernuda porque él ha sido el poeta por el cual yo ahora escribo poesía, porque es el poeta que primero me enamoró con su obra. Así que sí, Luis Cernuda. ¿Con quién no conversarías nunca? Si pudiera elegir, nunca conversaría con cualquier persona que fuera prepotente y que creyera tener la razón en todo momento. Estas personas existen, muy seguras de sí misma, que la seguridad en uno mismo no es malo, hasta el punto en el que ya traspasas esa frontera de confianza en ti misma a imponer tu opinión por encima de cualquier criterio. Yo prefiero las personas que tienen dudas, que son inseguras, que son capaces de descubrir nuevas posturas, nuevas ideas que no conocían y de acogerlas, porque al final todos estamos aprendiendo y se aprende gracias a conversar con las personas. Pero conversar con este tipo de gente tan rígida es como hacerlo con una pared, no sirve de nada. Entonces elegiría para no conversar nunca a este tipo de personas. ¿Cuál es la conversación más amable que recuerdas? ¿Cuál es la conversación más amable que recuerdo? Muchísimas. La verdad que a mis 34 años he tenido muchas conversaciones con un montón de gente y podría decir muchas, pero si tengo que personalizar, quizá elegiría las conversaciones en general que mantenía con mi padre, que, bueno, él ya no vive, pero una persona muy amable, creo que es la persona más amable que he conocido en mi vida. Y además era alguien con quien se podía hablar de todo y me gustaba mucho hablar con él sobre, pues por ejemplo, qué pasaría en el momento en el que dejáramos de vivir, qué pasaría con nuestra conciencia, con nuestros sentimientos. Y él tenía una forma de ver la vida muy positiva, muy bonita, muy buena. Él, recuerdo en una conversación magnífica en la que él me dijo que le gustaría ser pájaro en otra vida para volar, porque se quedaba mirando siempre por la ventana viendo las aves y decía que le gustaría ser pájaro para volar. Y yo pensé, a mí también, yo siempre había pensado también eso, ¿no?, que me gustaría volar. Y es una conversación que no sé si calificaría de amable, pero quizá en ese gesto, en esa idea, en ese sueño hay amabilidad. ¿Crees que conviene conversar? No es que convenga, es que es necesario conversar
de todo con todas las personas que podamos, excepto con esas que no dejan, que no nos permiten conversar, sino que solamente quieren ellas monopolizar todo, ¿no? E invadirnos. Pero sí conviene conversar. Si el mundo conversara más, si tuviéramos más comunicación, se evitarían muchos conflictos. En muchas ocasiones nos guardamos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, y todo eso se va haciendo bola, y en todos los contextos, en contextos amistosos, familiares, sentimentales, necesitamos conversar, porque somos seres humanos y al final la comunicación es algo común a todos los seres vivos, pero quizá en los seres humanos tenemos más posibilidades de proyectarla de diferentes formas. También se puede conversar con el arte. De hecho, yo recuerdo que cuando era adolescente me costaba mucho expresar mis sentimientos y por eso empecé a escribir poesía. Fue otra forma de conversar quizá conmigo misma, porque también es importante conversar con uno mismo. Muchos problemas se evitarían si hubiera más comunicación. Se habla muy poco en el mundo y cada vez menos, porque cada vez todo tiende a ser más superficial, se tiende a profundizar menos, y en esto creo que han contribuido mucho las redes sociales y la inmediatez y toda esta sociedad en la que vivimos, que tiene sus ventajas, pero también sus inconvenientes. Es necesario hablar. ¿Te gustó esta conversación? Sí, me ha gustado, porque me ha sorprendido que la enfoquemos sobre precisamente conversar, la metaconversación, que es algo que no se suele hacer, por lo que decía antes de esta sociedad tan líquida, tan superficial en la que vivimos a veces. El pensamiento, la reflexión, la comunicación, es algo de lo que hablamos muy poco. Y es necesario, vuelvo a decirlo, es necesario. Así que efectivamente me ha gustado. Gracias, Marina, ha sido un placer conversar contigo. Solo me queda desearte que sigas encontrando esas palabras justas que emocionan a los sentidos, que sigas regalando esa visión tan bonita del amor que tienes, que continúes siendo leal a tus valores y a tus recuerdos, y que tu imaginación te lleve a donde tú quieras, utilizándola siempre para buscar la alegría de la vida. Convino Conversar, un espacio derivado del amor a la escucha, por Inma Ortiz.